Momento ahora sí de presentar a nuestro economista. Nos acompaña todas las semanas y nos ha acompañado durante cada uno de los pasos que hemos dado como argentinos en este año 2023. Va a desembocar en cuanto a política el próximo domingo, finalmente con las elecciones que van a determinar quién va a conducir nuestro país durante los próximos 4 años. La incertidumbre es, sin lugar a dudas, el sentimiento que reina en estos momentos. Juan Iriarte, buenas noches. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Muy bien, qué oportuno poder tenerte como siempre. Llegás en el momento justo, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco, hay muchos temas. Esta semana se han conocido los índices del INDEC en lo que respecta a inflación, tenemos que hablar de los índices de pobreza, de lo que va a pasar sobre las elecciones, así que voy a dejarlo en tus manos porque además, sumado a todo este combo, tenemos también un incremento significativo en el precio del dólar. Sí, perfecto, Guille. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, sabemos que se dio a conocer la inflación del mes pasado, fue 8,3 el de octubre. Recordemos que dio muy bajo, ¿por qué? Porque se tomó, el INDEC promedió sobre precios cuidados sobre las naftas intervenidas hasta ese momento. Recordemos que recién a principios de noviembre se dio el salto del 10%, es decir, ese 10% de aumento de las naftas no está en ese 8,3, va a estar en el que va a dar de noviembre. Entonces, y también sobre las energías que están intervenidas, es decir, podríamos decir que es un 8,3, bueno, real, pero sin con la realidad. A ver, es como tomar la foto de una película que pasó hace 30 días. La realidad es que la inflación de noviembre, que la vamos a conocer en diciembre, va a estar más cerca del 19, del 20% que de ese 8,3 que ya quedó muy en el pasado. Y esto tiene que ver básicamente por el salto primero del 10% que se hizo en las naftas. Eso se traslada directamente a precio y hay que sumar la inflación que ya viene proyectada, más el plan Platita 1 y 2, que son casi 2 bases monetarias, que obviamente empiezan a impactar y no va a dar, mínimamente va a dar por arriba del 17-18%. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que decía muy acertadamente Eduardo Robinson, de estos 35, yo diría un poquito más, casi 40 puntos de inflación retenida, que todavía, porque el gobierno no ha hecho una devaluación importante, ha arrancado hace 2 días con el crawling peg, que es las micro devaluaciones, pero recordemos que no alcanza, porque ¿cuánto tenés que vos hacer de devaluaciones diarias para acercarte a ese 40% que está retrasado de inflación contenida, ¿no? Juan, estamos próximos, restan días, mañana ya vamos a comenzar con la veda electoral y lo que se ha tratado de hacer, según lo que nosotros hemos estado conversando durante este tiempo, es que esta olla a presión no salte, no explote, con estos planes que se han dado, con este adelanto a los estatales de 40.000 pesos, sumado a lo que va a ser después un incremento que se va a ver, las paritarias que ya están comenzando a tratarse, solamente para finalizar este año 2023. Pero no resta y no queda mucha más plata para poder contener a toda una sociedad que está en su gran mayoría bajo la línea de la pobreza y tenemos que hablar de un índice de indigencia muchísimo más alto. Entonces, sea Massa, sea Milei el que agarre el mando de nuestro país, es muy complicado saber qué va a pasar. Perfecto. Sí, Guille, antes que nada hay que recordar que Massa es el ministro de Economía actual y es candidato. Y él es responsable de este nuevo dato que dio la Universidad de Torcuato Di Tella y el Observatorio de la UCA, que es 42,9, casi 43% de pobreza estructural. Desde el año 2019, ahora en los últimos 4 años, pasamos del 33 al 43, aumentamos 10 puntos, es decir, generamos 7,9 nuevos, casi 8 millones de nuevos pobres estructurales, y tiene que ver con esta política que tiene este modelo. El kirchnerismo tiene ellos tienen la lógica de que la emisión monetaria no genera pobreza ni inflación. Bueno, hay que ver los resultados. Acaban de pasar ustedes la entrevista, la nota de que no hay nafta, de vuelta no hay nafta, y esto y a ver, nos tenemos que empezar a acostumbrar con esto, porque este modelo, cuando vos intervenís los precios, te va a pasar esto, lo que hablábamos el otro día. Si yo te obligo a vos a vender tu producto por debajo del precio de mercado, vos lo vas a dejar de producir, entonces empieza a caer la oferta, cae la inversión y nos quedamos sin producto, con el precio muy bueno, muy barato, pero sin producto. Ahora, lo que pase el domingo va a ser decisivo para uno o para otro. A ver, vamos a ir
Si gana uno, vamos a ir a un modelo, digamos, a lo que sería la radicalización de este modelo. En el caso de Gane Massa, vamos a ir a un modelo similar a este, un poco más, donde un Estado muy presente, donde es muy intervenido, se van a empezar a intervenir más precios, y si llegaría el otro candidato, Milei, bueno, él habla de un poco volver a un modelo con menos intervención del Estado. En ambos casos son situaciones diferentes, pero sí yo creo que a partir del lunes de la semana que viene, el lunes martes, el mercado va a hacer un ajuste. A ver, cuando hablamos del mercado, hablamos de todos los actores que forman el mercado de precios. En algún punto, cuando haya un cambio de gobierno, un cambio político, se va a producir lo que se llama o bien un ajuste que lo hace el Estado a través de lo que hizo Sergio Massa cuando después de las PASO, que hizo una devaluación de casi el 25%, y si no, el mercado te hace una devaluación forzosa, como ya pasó en el año 89 con la hiperinflación, o pasó en el 2001 con la mega devaluación. Entonces, en teoría, el crawling peg llegaría como para contener eso, pero es muy chica la solución para la necesidad que tenemos, porque si tuviéramos muchos dólares guardados, podríamos ir a un crawling peg, pero en lo personal creo que el crawling peg no alcanza para las necesidades operativas de fondo que tiene el gobierno, que son casi 10 mil millones de dólares hasta el 10 de diciembre, ¿no? O sea, en los próximos 25 días necesita 10 mil millones de dólares y no alcanza ni siquiera con el swap chino. Bueno, Juan, siempre que hablamos de los planes de la línea de la pobreza, de la línea de la indigencia, estamos siempre refiriéndonos de alguna manera a cómo afecta toda esta situación y este contexto económico a lo que es una clase baja, una clase social que mucho tiene que ver este último gobierno en haberlos dejado en ese estatus social. Pero también tenemos que hacer referencia a una dolarización que involucra mucho más a los empresarios, pero con todo este panorama, ¿cómo se ve en estos momentos lo que es en Argentina la clase media o la media mejorada? Bueno, no, en realidad lo que podemos ver es que el modelo del kirchnerismo que llegó en el año 2019, lo que hizo, bueno, fue, los datos están a la vista, es decir, pasamos de 33 a 43% de pobreza estructural. Ese es el modelo, más pobreza, porque de alguna forma es el modelo populista y es correcto, porque desde el punto de vista de la estrategia política, si querés, es correcto, porque de esa forma todo el mundo empieza a trabajar y a depender del Estado. Ahora, desde el punto de vista de los resultados, y bueno, no está bueno porque pasamos de un 33% de pobreza estructural a un 43% en 4 años. ¿Qué puede pasar en los próximos 4 años si esto sigue? Y bueno, vamos a estar en un 53 o quizás en un 60% de pobreza estructural, ¿no? Entonces, bueno, los argentinos son los que tienen que decir si queremos más pobreza o queremos salir de esto. Pero bueno, eso está en las manos de la gente y obviamente, como se dice en política, la moneda está en el aire, todo puede pasar, hay que esperar el domingo el resultado y bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Haciendo un breve balance de lo que ha sido la política en este último tiempo, ¿crees que de alguna manera la gente tiene que prestar atención en lo que es en estos últimos días lo que han denominado la campaña del miedo contra uno u otro funcionario o tenemos que analizar cada uno de los pasos que han ido dando? Las campañas sucias se han intrometido mucho en estos últimos días y eso influye sin lugar a dudas en la determinación de la gente. Bueno, sí, Guille, lo veníamos hablando. Yo les decía la semana pasada que la campaña del miedo y el plan platita eran las dos. Desde el punto de vista profesional, Sergio Massa como político hizo una campaña muy, muy profesional. Es decir, invirtió todos los recursos del Estado, 15 mil millones de dólares, en el plan platita y en la campaña del miedo. Bueno, desde el punto de vista de la eficiencia es efectiva. Ahora la gente está comprando el miedo, pero de todos modos, recordemos que todos buscaban seducir al segmento del 23% de Patricia Bullrich. Bueno, vamos a ver qué impacto hay sobre eso. Las campañas de miedo son muy resultistas, si vos querés. De hecho, Macri en una entrevista que dio a conocer dijo que si la campaña, en su momento, Scioli, que había estado con la misma gente, con los brasileños que son especialistas en campañas sucias, digamos, si seguían con la campaña sucia, con el track diario, recordemos que es el track diario. El track diario es una encuesta de opinión diaria de cómo está el ánimo de la gente. Bueno, él decía en su momento que si había una semana más de campaña, el resultado iba a ser a favor de Scioli. Hoy estamos en algo medio parecido.
estamos con una campaña sucia, bueno, que es parte de las campañas, la puede hacer uno, la puede hacer otro. Desde el punto de vista profesional, Massa está haciendo una excelente campaña, como lo decíamos, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa en las urnas el domingo. Habrá gente que reacciona al miedo y hay gente que no, pero como te decía, la moneda está en el aire y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Juan, te agradezco mucho por este tiempo que has compartido con nosotros, por la intención de poder llegar a todos los hogares tucumanos con una explicación de esta economía, pero hoy puntualmente hemos ido más allá de la economía y también realizando un análisis político. Muchas gracias a vos, Guille, y saludos a todo el equipo. Vamos a estar seguramente en contacto después de los comicios con nuestro economista Juan Iriarte. Yo les aconsejo a ustedes, en estos días más que nunca, síganlo, búsquenlo en Instagram, Juan Iriarte, para poder saber el minuto a minuto de qué es lo que está pasando en esta disputa que va a haber entre Javier Milei y Sergio Massa, no solamente la política, sino también la economía totalmente entrelazadas.